Bueno, entonces me incorporo así al diálogo con esas limitaciones, pues. Bueno, mira, oyendo atentamente las intervenciones anteriores, pienso que se ha tocado, bueno, un espectro muy amplio de temas que no cabrían en la Constitución. Es decir, el problema de la Constitución, de la discusión sobre la Constitución que yo veo es como el tema de la discusión sobre el currículum. Me enseñaba uno de mis profesores con que estudié currículum que el problema del diseño curricular era qué dejar afuera, porque todo el mundo quiere meter una cosa. Entonces, el dilema aquí es que vamos a dejar fuera de la Constitución, no que vamos a meter, porque la lista de lo que se va a meter es larguísima, ¿no? Entonces, ¿qué de esas cosas pueden quedar afuera? Es una consideración porque ahí no se puede tener una Constitución que tenga un número indeterminado de artículos. Entonces, en algún sitio tiene que... ¿De qué cosas podríamos dejar por fuera de la Constitución? Es una cosa que habría que reconsiderar, ¿no? Pero hay una cosa que a mí me llama la atención de analizar, que es lo que yo llamo el contexto extraconstitucional, es decir, lo que queda por fuera y viendo la intervención de ayer del presidente Maduro en el evento que había con graduandos de la misión, de las misiones y de la micromisión, él hizo una intervención con unas palabras bastante duras que reavivan la discusión en torno al currículum. E incluso tildó calificó con unas palabras bastante duras este intento de integración de la enseñanza de las ciencias. Entonces, creo que ahí se abre un debate que, claro, no corresponde a la Constitución, pero hasta no hace muy poco en este país, cuando existían los códigos de instrucción incluso creo que la primera ley de educación, los planes de estudio estaban en la ley. Entonces, yo no estoy diciendo que eso tenga que estar en la Constitución, ni no estoy tomando nada de eso, pero creo que hay una discusión ahí y una deuda muy, muy grande que tenemos, que todavía después de 18 años no hemos sido capaces de articular un currículum que sea aceptable incluso por el chavismo, porque creo que los principales enemigos de las propuestas curriculares han sido los mismos chavistas. Ha habido resistencia de la derecha, pero yo no creo que la derecha haya sido tan fuerte como para paralizar la elaboración de un currículo. O sea, creo que ha sido una cuestión interna y eso me lleva a una consideración que creo que un problema que hay ahí es, yo no sé si llamarlo de esa forma, el síndrome posmoderno o el temor a la teoría. Y entonces nosotros pasamos a la consideración de una serie de temas en educación sin pasarlo por el tamiz de una teoría. Paulo Freire dijo en un librito que creo que es uno de los menos leídos de Paulo Freire por las cosas que he recogido por ahí, que es donde él recoge el último libro de él, que bueno, publicado ya creo que ya se había muerto, que es donde recoge las experiencias de él en la alcaldía ¿no? Él dice ahí claramente que si las prácticas y políticas de un partido de derecha en educación, ¿no? y las prácticas y políticas de un partido de izquierda se parecen, él no dice de izquierda, dice progresista, se parecen a alguno de los dos, está equivocado. Y yo siempre recurrí a esa cita de Paulo Freire para criticar, por ejemplo, la inclusión de la enseñanza por proyecto en nuestro sistema educativo, que se incluyó en los PNF y se incluye, y de manera acrítica se incluye la enseñanza por proyecto sin someterla a un escrutinio, bueno, ¿cómo diría? Un escrutinio severo, pues aplicarle un ácido severo basado en alguna concepción teórica. Y eso nos pasa, por ejemplo, con el constructivismo.
el rechazo, esa discusión que hay ahorita sobre la posverdad, que creo que hay una cosa ahí de que entonces no existe la verdad sino las verdades. Entonces ahora resulta que el concepto de clase, o sea, la concepción que tenga la burguesía sobre la explotación es tan válida como la concepción que pueda tener la clase trabajadora. Entonces ahora resulta que yo le doy el mismo estatus de verdad a una teoría revolucionaria como la teoría reaccionaria, porque como cada quien construye su propio conocimiento, no hay acceso a la verdad, entonces el Lorenzo Mendoza tiene tanta razón como la podía tener Chávez o como la puede tener un revolucionario, porque hay que aceptar las verdades, porque ahora no hay manera de tener acceso a la verdad. Y es fútil, inútil perder el tiempo buscar la verdad. Y yo creo que eso es una broma que nos vendieron y que ha acabado con los procesos revolucionarios y con muchos movimientos revolucionarios. Pensar que el conocimiento de clase tiene el mismo estatus, la clase, el conocimiento burgués, que el conocimiento proletario, más si es que existe o que ni siquiera, porque no, como no hay verdad, no hay objetividad, no hay realidad objetiva, no hay manera de tener acceso a la realidad, entonces todas las verdades valen y bueno, tenemos que aceptar todas las verdades, la verdad burguesa y la verdad revolucionaria tienen el mismo estatus porque no hay manera, pues en esa concepción posmodernista que confunde un ataque, o sea, una cosa es que uno coincida con la crítica al positivismo, que el positivismo hace rato que creo que su estatus es muy débil en la ciencia en general, porque nadie puede decir que Thomas Kuhn es de izquierda. O sea, los ataques contra el positivismo salieron fue de la propia derecha, pues, no de la izquierda. Bueno, de la izquierda también, pero hay críticas a la ciencia soviética que era tan positivista como la ciencia. Entonces no era, el antipositivismo no es una cosa tampoco propia de la izquierda tampoco, porque hay una izquierda que muy afecta al positivismo. Y los principales críticos al positivismo salieron de las grandes universidades de la derecha, o sea, no tampoco es. Pero confundimos entonces que al tener una posición contraria al positivismo era adoptar el posmodernismo. Y ahí está el famoso libro de Sokal y Brickman sobre las imposturas intelectuales, donde precisamente desmontan, es un físico que trabajó en la Revolución Sandinista, donde desmonta el programa posmodernista y nos aclara un poco sus peligros para la revolución, ¿no? para el pensamiento revolucionario. Bueno, entonces hay como un contexto extraconstitucional que yo veo que condiciona lo que sí se puede incluir en la Constitución. Creo que el profesor aquí, José, hacía mención al predominio, ¿cómo decir? La enorme influencia de algunas formas de pensamiento, y él hacía referencia al pensamiento caribeño, tal que se dio como alternativa para anteponerse a ese otro pensamiento, y creo que eso hay que tomárselo con más fuerza y consideración. Hay una cuestión, por ejemplo, mucha gente que incluso se llama progresista no cuestiona que se plantee una educación centrada en el individuo, el niño como centro de la educación. Eso es burgués. Es decir, si los intereses del niño individual es el centro de la educación, eso es una concepción individualista burguesa del individuo. Así es que nace el capitalismo, o sea, porque si no existe el individuo que consume como consumidor y como de mercancía y productor de mercancía, y la sociedad es un agregado de individuos. Entonces, hay unas concepciones que muchas de ellas salen de la época soviética, donde se cuestiona la educación centrada en el individuo, y hay ahorita unas teorías mucho más recientes. Por ejemplo, la teoría de la objetivación que desarrolla Louis Radford en Canadá, que es guatemalteco pero está en Canadá,
y es una propuesta que trata de contrarrestar ese sobreénfasis en el individuo, en el desarrollo del individuo, y parte de que la educación debe ser comunitaria y de que la construcción es comunitaria y que el conocimiento no lo posee un individuo como mercancía, sino que el conocimiento existe y es un producto sociohistórico con el cual la escuela lo que promueve es encuentros con ese conocimiento sociohistórico y cultural que no es individual y que no es que lo van a poseer los niños, sino que ellos van a objetivar ese conocimiento en procesos de objetivación, bueno, basados en la concepción dialéctica del conocimiento y esa historia. Otra cosa que creo que nos ayudaría, que es extra constitucional, pero que ayudaría, y Luis Bonilla es un experto en esa materia, es lo de la educación comparada, ¿no? Fíjense, en Venezuela se omitió de la ley de educación, de la ley orgánica de educación, la educación a distancia, por ejemplo. No aparece. En la ley anterior aparecía como una modalidad, pero ahora no aparece ni siquiera mencionada. Y yo decía, bueno, a los panas míos de la UNA, yo les decía, bueno, pero mejor así. Pero mejor y no mejor, ¿no? Por un lado, el aspecto negativo es que en este momento la educación a distancia es un mercado totalmente desregulado, controlado por el neoliberalismo. Es decir, la educación a distancia en Venezuela está totalmente libre de toda regulación. Aquí puede hacer todo el mundo lo que le dé la gana en educación a distancia. Y en un intento que se hizo de un reglamento de educación a distancia en el ministerio, eso fue cuestionado y tal y que sé yo por X razones que no viene al caso. Pero a mí me parece en parte bueno porque en otros países de Mercosur, como en Argentina, la educación a distancia no es considerada una modalidad, sino una opción pedagógica. Y eso abre otra ventana totalmente diferente, porque al ser una opción pedagógica, bueno, en educación secundaria yo puedo tener la opción de educación a distancia y la opción presencial, porque no es una modalidad como está planteado, bueno, es una cuestión para discutir. El hecho de que la educación a distancia no aparece mencionada en la LOE, y pienso que ahí hay un grave problema, el de la desregulación, es decir, eso está totalmente libre de... Un aspecto sobre la gratuidad de la enseñanza. Ahí creo que ese es un tema bien importante. Ya ayer yo vi en un cintillo ahí que Rodolfo Pérez decía que la educación gratuita debe ser hasta el posgrado, ¿no? Bueno, eso me imagino que tendrá oí que en la radio están diciendo en la UCB ya que eso va a ser la destrucción de la universidad como la conocemos, por el problema de los posgrados, de los financiamientos de los posgrados. Pero ese es un tema interesante. Yo tengo entendido que en Brasil la ley no dice que la educación es gratuita en todas las instituciones educativas públicas. O sea, no dice qué nivel, dice cualquier cosa. ¿Por qué enfatizo eso? Yo trabajo en San Juan de los Morros, en la Universidad Nacional Abierta.